¿Qué pasa? Bienvenidos atómicas y atómicos un día más a nuestro canal. Hoy traemos un vídeo bastante cargadito y con suquito. Traemos el disco de Fernando Costa que se llama GPU. Su estilo es un rap así bastante agresivo y un rasgo característico de Fernando igual su voz tan grave y tan rasgada. En los últimos 2 años quizás, igual 1 año y pico, ha pegado un crecimiento exponencial. Ha hecho bastantes sold outs, por ejemplo en Toledo, Murcia, Salamanca. El disco salió el 22 de junio. La mayoría de las bases, bueno, casi más de la mitad igual les ha puesto Blasphème. Es el primer trabajo que hace el artista en solitario. Los temas destacados, el tema más comentado y que más le ha gustado a la gente es Gusanos de Seda. La verdad es que no sabría decir cuál es la mejor canción del disco, igual en esto reside un disco bueno, que realmente te dice, bueno, tiene una canción del disco y no sabes cuál decir porque todas están bastante bien. Refleja mucho cómo es Fernando igual. Habla de temas como la familia, reflexiones personales, también del amor. Es que son temas como muy personales que los junta muy bien con las voces que hace. Y además hay una cosa que es como muy característico de Fernando, es que es un rap como un poco así marronerillo, que él mismo lo define así, por ejemplo, la canción con Ribery que dice Pug la vie marronero. Y en otoño te quita lo macetero. Pug la famille, mucho apego. Pug la vie marronero. West Ribery, West Monfrero. Un disco que es muy versátil igual en cuanto no solamente de las letras y los temas que trata, sino también en cuanto a expresiones de idiomas. Claro, está escuchando y en plan centrada en lo que está diciendo, centrado, y de repente es como una expresión en francés, inglés, italiano también había. En cuanto a las letras y los ritmos que decíamos, bastante versátil en el sentido de que hay canciones que son para echarse a llorar de pena y que llegan muchísimo el mensaje, y luego otras canciones que son como más reivindicativas y mucho más alegres y fuertes. Esto me recuerda igual al disco de Ajax, de Cara y Cruz, que él mismo lo dice en su disco, que él quería como que las canciones fuesen rollo una de cal y otra de arena. Por ejemplo, canciones como Pa' que lo gocen, con Dólar, habla como sobre bastantes géneros musicales, como por ejemplo el reggaetón. También habla de flamenco cuando se refiere a Paco de Lucía y Camarón. Y luego Dólar tiene una parte que habla sobre el rap, que también eso nos recuerda un poco al vídeo que teníamos de Rap Bruto con Nachi Residente, que hace referencia a un raperazo clave en España, en el panorama español, que es KCO, y también los 3 de Violadores del Verso. En Narcolepsia hace referencias también hasta el techno, que habla de Marco Carola. Como los ritmos de Casey, pone el play si quieres que comience mi playlist. Todas esas putas que se llaman Stacy, modo easy, paparrisi, easy dizzy. Te han quitado la Yeezy, soy un misil en bici. Tu ahora sí que está en crisis, gastroenteritis. Luego ya hablando de Reina con Proc, también hace referencia a la cultura, como por ejemplo el arte, a música y finalmente también al mundo de las pasarelas y la moda. En cuanto a críticas y reivindicaciones, vamos a hacer como una especie de síntesis de algunas de ellas que hay dentro del CD en la canción de Cowboys, que es un temazo también. Habla sobre la monarquía cuando dice la cosa se te está poniendo fea, Felipe, y también hay una frase que es bastante brutal y acertada cuando dice que al final todo gira por dinero, en el sentido de una crítica que hace como a la sociedad. La canción de Reina que se critica un poco igual también al sistema, bueno, igual no, se critica un poco al sistema. Dice, aquí venimos desde cero sin la ayuda de la fe, que es un poco pues también hacia la iglesia, un poco arremetiendo ahí, pero muy sutil, la verdad, no, un poco es una crítica bastante exagerada. En cuanto a Bailame la mirada, que también es uno de los temas que yo creo que destacan bastante el CD, está muy guay. Habla sobre la corrupción y el sistema, por ejemplo, Cifuentes roba cremas, ese es el dilema, y luego acto seguido dice, la juventud se enciende, odian el sistema, eso quema y nos hierven las venas, y es una crítica bastante clara, además que es real. Me parece bastante guay que desde el rap se reivindiquen estas cosas. Pasando a Avisos Parentales, que es otra de las canciones que a mí, pues sinceramente, la base es brutal, es algo que yo creo un poco una base distinta a las que hacía Fernando Costa, las que tenía. Aleación de metales, la reacción por el label. Los niños controlan el talent cuando hablo. Suben los pares, no tengo quien me pare. Su hermano, su primo, su padre. Y nada, aquí habla un poco de la República cuando dices la tercera se nos viene, el rebaño se entretiene. Pues aquí volvemos también a la canción que comentamos de Rap Bruto de Nachi Residente, que allí criticaban a los raperos que ahora son raperos fresa, pues que van más por el estilismo y tal que por los mensajes. No tengo escuela, sin que soplara el viento aprendí a navegar barcos de vela. Mi rima encima de una cumbia como quiera impacta. No sigo ninguna escuela porque soy autodidacta. Nunca seguí las reglas con pistas de rap genéricas. Con un cajón peruano escribí Latinoamérica. Y aquí dicen mi flow de karate, no tu flow de pilates, en ese sentido, en cuanto a reivindicación, que ya hemos visto, estamos viendo que Fernando lo hace bastante guay. Y luego también a las modas y postureos de la gente en general, no solamente de los raperos, traperos, etc.
que dice: los niños de esta era me parecen todos veganos, lo miden todo en gramos, viven vida healthy, hummus de lombriz y sudadera Givenchy. Le da mucha más importancia a lo que es por fuera que lo que es por dentro, yo lo veo así, vamos, al menos. Y luego una frase que me parece brutal de todo el disco, yo creo que es una de las que con las que me quedaba, que dice: peones dando golpes, primo jaque mate. La última canción, Gusanos de seda, yo creo que es de las más profundas, igual que tiene el CD, porque hablas primero sobre la evolución del ser humano y luego lo compara con la evolución del sistema. Hace críticas a la gente de alto standing. También hace una referencia al medio ambiente, es que ¿a qué no hace referencia Fernando Costa en este CD, la verdad? Pues nada, sinceramente espero que escuchéis el CD porque está muy guay y no faltéis al concierto de Fernando Costa con Denom en la Sala República el día 22 de diciembre. Nos vemos por allí, así que chao.